tercer día Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. El día de hoy voy a hablar acerca de la fiesta de las primicias, algo muy importante para tocar y destacar en este año. Y en esta ocasión voy a impartirte algunos principios de la palabra de Dios que te van a llevar a nuevos niveles de prosperidad económica. Pues quiero decirte que cuando nosotros entendemos el contexto de Dios tocante a la fiesta de las primicias, incluso tiempo que nosotros hemos perdido, lo podemos recuperar. Voy a transmitirte el día de hoy algunas verdades concretas de la palabra de Dios que te van a llevar a un nuevo nivel de prosperidad económica. Por lo tanto, hoy necesitamos que tú tengas un corazón abierto, receptivo, adherido y quebrantado a los principios de la palabra de Dios, para que los cambios de Dios y la activación a nuestra vida que producen dichos cambios se manifiesten en nosotros. Porque hay una realidad. Cuando tú obedeces un principio de la palabra de Dios, dicho principio se activa a tu favor. Por ejemplo, la Escritura dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cuál es el requerimiento y cuál es la obediencia que nosotros debemos expresar? Que debemos valorar, amar, estimar y obedecer a nuestros padres. ¿Y cuál es la activación de este principio? Que te va a ir bien y vas a ser de larga vida sobre la tierra. Todo principio de la palabra de Dios que usted obedece trae una activación. Y activación significa que trae un beneficio, te eleva a nuevos niveles de bendición. Por eso dice la Escritura: hoy pongo el cielo y la tierra por testigo contra ti, de que te he dado a escoger entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Y luego dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tus descendientes. Hay algo grande que Dios tiene asignado para cada uno de ustedes en este año 2014. Hay cosas que se van a manifestar a tu vida en este año 2014 que te van a sorprender, que te van a impresionar. Hay cosas que tú estás esperando para este año 2014, pero que te van a llegar de una forma como tú no la esperabas, porque Dios va a sobredimensionar la dádiva que Él tiene trazada para ti en este año 2014. Por lo tanto, preparémonos para lo grande de Dios que se va a manifestar en este año 2014. Preparémonos para las cosas grandes que vienen en este año 2014. Incluso, prepárate en este año 2014 para recuperar cosas que has perdido, porque lo que se comió la oruga, lo que se comió el saltón, lo que se comió la langosta, Dios te lo va a devolver multiplicado. Este es un año donde Dios va a concretar su obra a favor de su pueblo, su obra a favor de sus hijos. Este es un año donde aquellas cosas difíciles que viviste en el 2013,
en el 2012, la vas a recuperar en el 2014. ¿Sabe por qué? Porque más nunca volverá el 2013 y más nunca volverá el 2012, el 2011, el 2010, el 2009, el 2006. Pero sí estamos en un tiempo maravilloso de parte de Dios que Él tiene destinado para cada uno de nosotros. Por lo tanto, necesitamos entender y comprender algunas cosas que Dios tiene trazadas y establecidas para nuestras vidas. Y lo primero que tú necesitas conocer, porque Dios ha ministrado mucho a mi espíritu la parte financiera de la congregación, la parte financiera de los hijos de Dios en esta congregación. Y vienen cambios en el área financiera. Viene un tiempo de abundancia económica y esta abundancia solamente va a venir de parte de Dios. ¿Sabes por qué? Porque en tiempos de vaca flaca es cuando vas a ver la prosperidad de Dios. Cuando tú creías que los sueños de Dios lo ibas a ver en tiempos de vacas gordas, resulta ser que es ahora en tiempos de vaca flaca cuando Dios va a comenzar a servir mesa en el desierto y cuando Dios va a comenzar a activar nuevos niveles de prosperidad para ti. Pero necesitamos entender algunos principios de la palabra de Dios para que esto se concrete en nuestras vidas. Y el primer principio que quiero manifestarte y transmitirte el día de hoy, en primer lugar, tú necesitas entender que la pobreza es una maldición. ¿Qué significa esto? Que te destruye. La pobreza destruye matrimonios, familias, buenas relaciones, inquista tu esperanza, enferma e incluso puede llevarte a la muerte. Según las Escrituras, la pobreza es una maldición. Por eso dice la Escritura en Deuteronomio 28, 45, 46, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te perseguirán y te alcanzarán hasta destruirte. Por eso tendrás hambre, sed, desnudez, pobreza extrema y serás esclavo de los enemigos que el Señor tu Dios pusiere sobre ti. Por cuanto no quisiste obedecer al Señor tu Dios y cumplir los mandamientos que Él te prescribe hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. La pobreza es una maldición. Por lo tanto, usted debe rechazar la pobreza, porque la pobreza no te deja nada bueno. La pobreza destruye, la pobreza crea sentimientos de inferioridad, la pobreza impide que los sueños de Dios puedan ser logrados en tu vida. Por lo tanto, usted debe rechazar con todo su corazón la pobreza, porque usted no es pobre. A los efectos de Dios, usted es rico. Dice la Escritura que somos cabeza y no cola. Dice la Escritura que estamos arriba y nunca abajo. Dice la Escritura que somos ricos en Cristo Jesús. Dice la Escritura que estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Si tú vienes de un barrio, si tú vienes de un sector donde predomina la pobreza, yo quiero decirte que tú no vas a terminar tus días en ese barrio, en ese sector. Tú vas a terminar tus días en prosperidad, con casa propia, con negocio propio, con productividad propia. Tú tienes hoy que rechazar la pobreza y tomar la obra redentora de Cristo a tu favor, que dice: pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, como está escrito: maldito todo aquel que muere en un madero. Si tu abuelo murió en ese rancho, si tu bisabuelo murió en ese rancho, si tu padre murió en ese rancho, tú no vas a morir en ese rancho. Tú vas a morir lleno de días en una casa formidable para ti, para tus hijos, y vas a ver la semilla profética activada de parte de Dios para ti y para los que vienen después de ti. Hoy Dios apertura para ti un nuevo nivel de esperanza, el cual tú puedas entrar y ver la prosperidad del sueño de Dios
logrado a favor de tu vida. Debes rechazar hoy el espíritu de pobreza, el espíritu de escasez. Debes levantarte contra todo elemento limitante en contra de tu vida, porque yo creo firmemente que en Vino Nuevo la gente que se congrega en este lugar será conocida por los altos niveles de prosperidad que aquí se van a manifestar. Óigame bien, para usted ser próspero, usted no necesita irse a vivir a los Estados Unidos. Para usted ser próspero, usted no necesita el sueño americano. Para usted ser próspero, usted no necesita el sueño europeo. Para usted ser próspero, usted lo que necesita es una visión de parte de Dios, un sueño de parte de Dios y estar agarrado por la palabra de Dios. Porque mi Dios suplirá pues todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Porque no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Óigame bien, el mismo Dios que funciona en Miami, en Nueva York, es el mismo Dios que funciona aquí en Maracaibo. El mismo Dios que te puede prosperar allá es el mismo que te puede prosperar aquí. El mismo Dios que puede servir mesa en el desierto allá es el mismo Dios que puede servir mesa en el desierto aquí. El mismo Dios que puede abrir las puertas allá es el mismo Dios que las puede abrir aquí. El mismo Dios que puede hacer milagros allá es el mismo Dios que puede hacer milagros aquí en Maracaibo y en Venezuela. Por lo tanto, aperturámonos a lo grande que Dios tiene trazado para nosotros en este tiempo. Porque muchos quieren irse de Venezuela. Yo no me voy a ir de Venezuela hasta que sea el tiempo de Dios para irme. Pero muchos se quieren ir de Venezuela pensando y hablando mal de la nación. No, mi hermano, yo bendigo esta nación y yo declaro que Venezuela hoy día, aunque algunos la consideran como una cenicienta, yo profetizo que Venezuela será cabeza de las naciones. Y gran parte de lo que Dios va a hacer en esta nación va a comenzar a darse a través de los hijos del reino que se van a levantar en este tiempo y en esta generación para hacer algo grande por nuestra amada y querida tierra de Venezuela. Lo siguiente que usted necesita entender es que la humildad es sinónimo de prosperidad. Cuando usted es humilde, usted es próspero. ¿Qué significa humildad? Dependencia en Dios. Humildad significa dependencia en Dios. Cuando tú eres humilde, tú dejas de depender de tus títulos, de tus bienes materiales, de tu cuenta bancaria, de tus logros, de tu inteligencia e incluso de tu experiencia. Y aunque para muchas cosas te pueden servir las cosas que acabo de mencionar, la humildad en sí misma es el elemento que va a abrir las puertas de Dios para ti. Cuando el texto bíblico dice que Dios da gracia al humilde y mira de lejos al altivo, la yuxtaposición que está presentando el texto es que Dios da revelación al humilde, Dios se le acerca al humilde, Dios da inteligencia al humilde. Lo que tú necesitas para prosperar no es un título, lo que tú necesitas para prosperar no es trabajar en PDVSA, lo que tú necesitas para prosperar es caminar en humildad. Termine su título, si puede trabajar en PDVSA, entre y trabaje allí, pero lo que tú necesitas es humildad, porque la humildad es la dependencia en los recursos ilimitados de Dios a tu favor. Yo antes me preguntaba, ¿por qué hombres que no tienen una gran palabra, hablando en el plano ministerial, van a las naciones, los invitan de acá para allá y no tienen mucha palabra, no tienen mucho que decir? Y veo el caso de hombres que tienen mucha revelación y no tienen el nivel de expansión y de proyección que otros que no tienen tanta revelación. ¿Por qué? Porque algunos de ellos caminan en humildad y la humildad abre las puertas para que tú alcances cosas grandes en el reino. Por eso tú necesitas caminar en humildad. Por eso Dios le dijo a Israel,
Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da y plantes del fruto de la tierra, comas del fruto de la tierra, habites las ciudades despobladas, no digas, esto me lo dio mi fuerza, mi riqueza, esto me lo dio mi inteligencia, sino acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto. Es la humildad lo que te va a abrir las puertas. Gente altiva, gente irracional, personas insurrectas que no oyen consejos, que son cerrados de mente. Hay personas que están fanatizados a su propio pensamiento y cuando oyen algo diferente, se cierran, lo critican, lo juzgan, lo atacan. ¿Por qué razón? Porque son altivos. Quieren ser sabios en su propia opinión, se apoyan en su propia prudencia, no oyen ni escuchan consejos de absolutamente nadie, no están abiertos para aprender lecciones, no están abiertos para reconocer sus errores, no están ni siquiera dispuestos a pedir perdón cuando tengan que pedir perdón. ¿Por qué razón? Porque no hay humildad en ellos, pero en este año 2014 hay que comenzar a caminar en humildad. Porque la Escritura dice en Proverbios 22 que la humildad y el temor del Señor traen como premio riquezas, honores y vida. Y algo va a suceder contigo. Vas a ser proyectado incluso por gente o por encima de gente que supuestamente es más inteligente que tú. Pero ¿sabes una cosa? Cuando tú caminas en humildad, tú permites que la inteligencia de Dios se manifieste a través de ti y cosas grandes comienzan a suceder a través de ti. ¿Quieres éxito? Comienza a caminar por debajo primero. ¿Quieres ser ascendido? Comienza a mirar hacia debajo. ¿Qué significa humildad? El acto de empequeñecerse, el acto de caminar de rodillas, el acto de reconocer tus errores y de reconocer tus aciertos, el acto de reconocer tus virtudes pero también aceptar tus defectos, el acto de entender tus fortalezas pero también entender tus debilidades. Cuando tú caminas en humildad delante de Dios, algo va a suceder contigo. Dios va a multiplicar tus fortalezas y tus debilidades Él la va a tomar y va a activar tu fuerza. Y la gente te va a decir, ¿y de dónde sacaste tanta inteligencia? ¿Y de dónde sacaste tanta prosperidad? ¿Y de dónde sacaste tanta capacidad? ¿Y de dónde sacaste tanta destreza? ¿Y de dónde sacaste tanta sagacidad? Y tú le vas a decir, esto no proviene de mí, esto proviene del cielo. Esto Dios me lo trajo, me lo confirió, me lo entregó. Por eso, en este año 2014 hay que activarse en la humildad que viene de parte de Dios. Mucha gente altiva dentro del pueblo de Dios. Y esta altivez es lo que trae como consecuencia el espíritu de la religión dentro del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, necesitamos entender estos principios de la palabra de Dios para poder ser libres en el Señor. Y el tercer principio para nosotros ser prósperos es que debemos ser un pueblo dador. Dios prospera cuando somos un pueblo dador. La nación norteamericana, con todos los defectos que tiene, ¿usted sabe por qué esa nación no ha colapsado todavía y se mantiene como la primera economía mundial? Y China, con todo el avance que tiene, todavía no ha podido defenestrar el poder financiero norteamericano. Porque usted compra un almanaque mundial y mira la estadística y dice, protestantes 54%. Con todo y los homosexuales y que en una ciudad legalizaron la marihuana y que el presidente Barack Obama se manifestó a favor del matrimonio gay y del matrimonio lésbico, hay una realidad. Usted se mete en el Congreso norteamericano y en los salones del Congreso norteamericano hay diputados del Partido Demócrata y Republicano de rodillas, orando, pidiendo misericordia para la nación, bendiciendo a la nación. ¿Por qué la prosperidad se mantiene en ese país? Con todo
y el desastre social que hay en parte. Primero, porque hay un pueblo que se ha mantenido fiel en esa nación. Segundo, porque el pueblo norteamericano es un pueblo dador. En la década de los 90, de los 80 y de los 70, el mundo entero fue evangelizado y esa evangelización se financió con dólares norteamericanos. En los años 60 fue cuando comenzó el auge misionero de la nación norteamericana. Y los primeros que llegaron aquí a predicar el evangelio fueron unos cateritos de ojitos azules que se metieron por aquí, por el Parque Urdaneta, y se fundó la Iglesia El Salvador, que es la primera iglesia fundada en Maracaibo. Y los sacerdotes populares de aquel entonces les declararon una guerra sin cuartel. Y muchos llegaron a esta tierra sin saber hablar español. ¿Qué es lo que quiero decirles con esto a manera de ilustración? ¿Por qué el pueblo norteamericano se mantiene en pie a pesar de todo? Porque el pueblo anglosajón es un pueblo dador, no es un pueblo tacaño. En los Estados Unidos un ministro se para y dice, bueno, nosotros necesitamos un bus gigante para la congregación. Inmediatamente se paran 40, 50, 60 personas dando para que se concrete ese proyecto. No hay que estar detrás de la gente para que la gente dé. La gente da por revelación. Y sabe una cosa, el mismo Dios que tienen los norteamericanos, el mismo Dios que también tenemos nosotros. El mismo Dios que los prospera a ellos, también nos prospera a nosotros. La misma sangre que los limpió a ellos, nos limpió a nosotros. El mismo que los exalta a ellos, nos exalta también a nosotros. El mismo que los expandió a ellos, también nos puede expandir a nosotros. Pero ¿qué necesitamos? Abrirnos a los principios de la palabra de Dios. Debemos ser un pueblo dador. En este año, nuestras dádivas se tienen que multiplicar en esta congregación. En este año la práctica del diezmo debe multiplicarse en esta congregación. En este año las dádivas se tienen que multiplicar en esta congregación. Porque sabe una cosa, es mejor dar que recibir. Porque cuando damos tenemos expectativas de que vamos a recibir cosas grandes de parte de Dios. ¿Por qué mucho creyente no prospera? Porque no le gusta dar. Hermano, pero es que yo estoy en una circunstancia económica terrible. Cuando tú estás en una circunstancia económica difícil, terrible, es cuando más tienes que dar. Entre más difícil sea la circunstancia, hay que dar más para Dios. Entre más nublado esté el camino, es cuando más hay que dar. Como los macedonios, que el imperio romano llegó, se apropió de todas sus propiedades, los dejaron en la calle. Muchos judíos que se convirtieron fueron desheredados por causa de convertirse al cristianismo. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Me rogaron con muchos ruegos que le permitiéramos dar a los corintios. No tenían nada y ellos querían dar lo mejor de sí. Y por eso Pablo dice, os doy a conocer la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en medio de la gran aflicción con la cual fueron probados, su extrema pobreza abundó en la riqueza de su generosidad, pues soy testigos que dieron según su capacidad y aún por encima de su capacidad. Necesitamos ser gente dadora, porque cuando damos, Dios nos prospera. Dios se mueve a través del dar. En el mundo se dice que el que más acapara, más tiene. Pero en el reino se dice, es mejor dar que recibir. En el mundo se dice, el que más guarda, más tiene. Pero los códigos del reino dicen que entre más tú das, más tienes. Por lo tanto, necesitamos dar. Dios dio lo mejor que tenía, que fue a su Hijo. Él nos dio lo mejor que tenía. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio lo mejor que tenía, a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
necesitamos ser un pueblo dador en este año 2013. 14. Ahora, la costumbre. ¿Qué significa la fiesta de las primicias? Para nosotros entender la fiesta de las primicias necesitamos conceptualizar primero qué es primogenitura. La palabra primogenitura significa el primero en nacer en una casa. Ser un primogénito era algo muy importante porque te daba peso e influencia en la sociedad. La palabra primogénito en el hebreo significa peso, altura, destino, autoridad, influencia de parte de Dios. Ser un primogénito era algo muy importante en los días de la iglesia primitiva. Por eso en las Escrituras el primogénito nunca pasa por desapercibido. Por ejemplo, dice la Escritura, Nabaot, el primogénito de Ismael. El primogénito nunca pasa por desapercibido. La primogenitura también podía perderse a causa de malas actitudes que tuviera una persona. Es el caso de Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. La primogenitura es un peso y una influencia que Dios ha dado a cada hijo del reino. ¿Sabe por qué? Porque en el reino Dios no tiene hijos primeros ni hijos segundos. En el reino delante de Dios todos somos primogénitos. Usted es un primogénito y usted es una primogénita de parte de Dios. Y cada vez que usted está en el mundo, usted tiene que decir, yo soy un primogénito de Dios. Por eso dice la Escritura que Él, porque quiso darnos vida, nos constituyó como los primeros frutos de su creación. Es decir, cada uno de nosotros somos una primogenitura de parte de Dios. Y el segundo aspecto que quiero destacar son las primicias. La primicia era una fiesta que se celebraba en Israel, donde cada persona aportaba para Dios el primer resultado de sus cosechas. En este caso vendría siendo la primera venta o el primer ingreso que nosotros recibimos. Eso significa darle una primicia a Dios. Si usted tiene un negocio y usted tiene una primera venta del artículo, usted una vez al mes tráigalo para Dios y usted va a ver la prosperidad maravillosa que se va a activar a favor de su vida. Las primicias eran una plataforma profética donde Dios exaltaba la primogenitura. Es decir, la primogenitura en sí misma tiene un peso y una relevancia importante. Pero en la fiesta de las primicias era el escenario en el cual se manifestaba proféticamente la dignidad del primogénito. Por eso Dios le dijo a Israel, cada año vendrás al templo y presentarás los primeros frutos de tus cosechas y de los árboles frutales. Y traerás al primogénito de tus hijos y al primogénito de tus ganados, porque le pertenece al Señor. Quiere decir que en la primicia se manifestaba públicamente la dignidad del primogénito. Y nosotros delante de Dios somos primogénitos. Y la primogenitura o la primicia en este año 2014 quiere decir de que Dios está preparando un escenario formidable para ti. ¿Con qué propósito? Con el propósito de manifestar la relevancia, la importancia que tú tienes. Es decir, Dios en el mundo espiritual va a abrir un surco, va a abrir una puerta a favor de ti, en la cual Él se va a encargar de mover cada uno de los elementos que tú necesitas que se muevan para que la primogenitura que tú tienes se haga evidente al mundo.
Por eso es que tú eres un primogénito delante de Dios y eres una primogénita delante de Dios. Dios en este año 2014 va a abrir una puerta importante para ti, en la cual Él, a través de las primicias que representa la naturaleza, de lo que Él va a manifestar a través de tu progenitura, de tu primogenitura, se va a comenzar a manifestar en este año 2014. La palabra primicia significa desde el principio. Y esto habla de un plan bien detallado, bien precisado, en el cual Dios establece y coloca cada uno de los elementos que necesitan ser concretados para que la dignidad que tú representas se manifieste. Y la palabra desde el principio significa que Dios tiene completamente todo precisado a tu favor. Porque la primogenitura es un principio en el cual Dios no solamente apertura algo importante para ti, sino para los que vienen después de ti. Por eso dice la Escritura que el primogénito deja herencia para sus hijos y para los hijos de sus hijos. ¿Qué significa esto? Que cuando tú caminas en integridad financiera delante de Dios, la herencia que tú tienes no solamente te va a afectar a ti, sino que va a afectar a tus hijos, va a afectar a tus nietos y va a afectar a los que vienen después de ti. Las primicias son un principio del reino en el cual Él te lleva a nuevos niveles de prosperidad financiera. Por eso dice la Escritura, honra al Señor con tus riquezas y con las primicias de todos tus frutos. Y dice la Escritura, y tus estanques se llenarán de trigo hasta el colmo, y tus lagares rebosarán de vino nuevo. ¿Qué significa esto? Que cuando tú le das a Dios lo que a Él le corresponde, cuando tú le das a Dios en acto de adoración lo que a Él le toca, cuando tú honras a Dios con relación a lo que Él le corresponde, algo va a suceder a tu favor. Dios te va a abrir puertas y dice que tus lagares rebosarán de vino nuevo. ¿Qué significa de vino nuevo? De nuevos niveles de prosperidad, los cuales Él te va a llevar. De nuevas ideas para prosperar, a las cuales Él te va a llevar. Por eso en este año 2014 no hay tiempo para perder el tiempo. No hay tiempo para tener la mente puesta en cosas inconvenientes. No hay tiempo en este año 2014 para seguir con los mismos vicios y con las mismas carnalidades. No hay tiempo en este año 2014 para seguir con las mismas mentiras. No hay tiempo en este año 2014 para seguir con los mismos arrebatos o ataques de ira. No hay tiempo en este año 2014 para seguir con el mismo egoísmo. No hay tiempo en este año 2014 para seguir con la misma murmuración, con el mismo chisme. No hay tiempo en este año 2014 para seguir con la misma mentira. No hay tiempo en este año 2014 para seguir con la misma hipocresía. No hay tiempo en este año 2014 para seguir teniendo conversaciones por el PIN o por el Facebook, o por el WhatsApp o por el Line que no te convienen para nada. No hay tiempo en este año 2014. El 31 de diciembre, después del cañonazo, yo me acosté a las 2 de la mañana porque dije, no voy a amanecer. El 1 de enero yo me tengo que levantar con las pilas puestas y comencé a escribir mi cuarto libro del año 2014 en el mes de enero. ¿Por qué razón? Porque no hay tiempo para perder tiempo. No hay tiempo para en este año 2014 levantarse todos los días a las 10 de la mañana o a las 11 de la mañana. De vez en cuando te puedes echar tu dormidita, pero no hay tiempo para perder tiempo en este año 2014, porque en este año 2014 vienen cosas grandes para los hijos de Dios. En este año 2014 Dios tiene una puerta grandísima preparada para los hijos del reino. En este año 2014 se van a aperturar cosas que tú no te imaginabas que se habían aperturado. En este año 2014 algo va a suceder. El que se quede en el camino, los mismos cambios te van a pasar por encima. Pero lo que Dios se ha propuesto hacer en este año 2014 se va a concretar. Porque el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar y la va a terminar hasta el día de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo.
Por eso necesitamos entender estas realidades. ¿Qué significa la primicia? No es solo dar a Dios el primer resultado de tu prosperidad. La primicia significa entender de que Dios tiene un escenario preparado para Él manifestar tu primogenitura. Y tú sabes cuál es tu primogenitura. Tu primogenitura puede ser convertirte en un gran deportista. Tu primogenitura puede ser convertirte en un gran gerente deportivo. Tu primogenitura puede ser un negocio. Tu primogenitura puede ser levantar un lugar donde se alberguen niños huérfanos y personas pobres. Tu primogenitura puede ser trabajar con los mendigos. Tu primogenitura puede ser comenzar un ministerio poderoso. Tu primogenitura puede ser aperturar un negocio. Tu primogenitura puede ser terminar la carrera en la universidad. ¿Cuál es tu primogenitura? Necesitas valorar lo que tienes. Necesitas valorar tu primogenitura porque lo que Dios tiene para ti en este año es sumamente grande. No hay tiempo para perder el tiempo. Hay que entrar en el tiempo y en el diseño que Él tiene trazado para nuestras vidas y para nuestras realidades. Él nos ama, cuánto Él nos ama, Él nos ama. Si esta palabra ha sido de bendición a tu vida, comunícate con nosotros a los números que ves en pantalla para mayor información.